Bueno, bueno, buenas tardes a todos. La semana pasada terminé de dar todas las teóricas, así que hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el modelo del parcial y el tiempo restante, ejercicios. Yo les subí una carpeta donde hay varios ejercicios. La mayoría de esos ejercicios son tipo parcial, o sea, son tipo lo que yo tomaría. Y hay algunos que saqué de exámenes finales que han tomado en los años pasados. El examen final regular lo hago yo, pero si lo dejan previo, me imagino que lo hará el director del departamento. Así que bueno, eso por un lado. Bien, nada, les subí los ejercicios, todavía no les subo las resoluciones, pero como les dije, la mayoría los hicimos aquí en clase. Hay unos pocos más de más. Pero lo vamos a subir. Sí, voy a subir, sí. Saben que les uso. Pero está bueno que los vayan haciendo y después solo chequen. Así que bueno, pero eso ya es cosa de cada uno. Pero sí voy a subir las resoluciones. Pasa que todavía no termino de resolver todos y quiero terminar para subir dos de una. ¿Qué más? Bien. Pudieron ver que el modelo de examen tiene 4 ejercicios. El examen va a ser 4 ejercicios. Mi idea es que sea el primero de hidrostática, más específicamente va a ser el principio de Arquímedes. El segundo, aunque también puede tener un par de cosas como este de calcular la presión manométrica a diferentes alturas. El ejercicio 2 va a ser de hidrodinámica, donde puede ser un tubo de Venturi como el que vemos aquí, tubo con diferentes alturas y que haya una U llena con otro líquido. Un tubo en forma de U. Bien. Y luego los otros 2 ejercicios van a ser de ondas. Ondas básicamente tenemos lo que son ondas, o sea, ondas mecánicas, ondas estacionarias y ondas sonoras. Entonces, puede ser que tome uno de ondas mecánicas y uno de ondas estacionarias, o uno de ondas estacionarias y uno de ondas sonoras. O sea, voy a tomar 2 de esos 3. Igual de ondas sonoras se darán cuenta que como no voy a tomar efecto Doppler, no hay mucho, la verdad, más que la ley de los cuadrados inversos y lo del nivel del sonido y la intensidad. Así que bueno, ahorita en el modelo de examen básicamente puse una onda mecánica y una onda estacionaria. Pero bueno, nuevamente, puede ser que ponga uno de ondas sonoras. Así que bueno, de esa manera va a estar distribuido el examen. Cada ejercicio puede tener 2 o 3 ítems, dependiendo de cómo es la complejidad de cada ejercicio. Igual va a tener su respectivo puntaje, y así como la vez pasada. Y va a haber un mínimo de puntuación que deben cumplir para aprobar el parcial. El final todavía no decido bien cómo va a ser, pero bueno, les estaré avisando a lo largo de esta semana. Así que bueno, eso. Como les digo, los ejercicios del examen va a ser del estilo de lo que hemos venido haciendo en clase. Del estilo del modelo de examen, de los ejercicios que les subí. Las guías tienen varios ejercicios que están buenos, pero hay muchos que como que se desvían un poco, entonces yo me enfocaría, les diría que, o sea, les digo que se enfoquen más en los ejercicios que hicimos en clase y los que les subí. Eso. Así que, nada, ¿tienen alguna otra pregunta sobre...? ¿Del RECU va a ser parecido al parcial? Sí, los recuperatorios van a ser parecidos a los parciales, para los que tengan que recuperar. Son básicamente los mismos temas. Sí, en el final, en cambio, en el final lo que sí va a entrar, que no entró en el primer parcial, es lo de rodadura. Eso es muy probable que haya un ejercicio de ese estilo. Efecto Doppler no. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre exámenes? Bueno, eso. Así que ahora vamos a hacer el modelo del examen de segundo parcial. Bien, cualquier cosa, pregunten.
Bien, ¿se acuerdan de alguna otra cosa que quieran saber sobre los estables? Bien, entonces, el primer ejercicio es de hidrostática, específicamente del principio de Arquímedes. Yo no puse un dibujito, pero está bien detallado lo que es, así que mi recomendación es que si no les pongo un dibujo, que lo hagan. No lo voy a calificar, pero como para poder guiarse. Así que bueno, entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Un cubo de metal de masa de 1,5 kilogramos y volumen igual a 800 centímetros cúbicos está parcialmente sumergido en dos líquidos diferentes dentro de un recipiente. La parte inferior del cubo está en contacto con glicerina, nos da la densidad, mientras que la parte superior está en contacto con agua. El cubo está suspendido por un hilo que soporta parte de su peso. Se sabe que el 60% del volumen del cubo está sumergido en glicerina y el 40% restante en agua. La fase correspondiente al agua tiene una altura de 10 centímetros y la de la glicerina una altura de 15 centímetros. Así que bueno, vamos primero a imaginarnos cómo es el escenario. Tenemos un recipiente. El recipiente hay un cubo. Y tenemos un 60% de glicerina y 40% de agua. Pero la capa de la glicerina es más grande que la agua. Entonces, bueno, intuitivamente nosotros podemos, o sea, poner, aunque no hubiera dicho cómo estaba el cubo, que la glicerina va a estar abajo y el agua va a estar arriba, porque la glicerina es más densa que el agua. Sin embargo, igual en el ejercicio nos dice que en la parte de abajo tengo contacto con glicerina y la parte de arriba está con agua. Entonces, tenemos agua, glicerina. Bien, mientras a esta línea nos dice que el 60% del cubo está en glicerina y el 40% está en agua. Y además está pendiente, está atado a un hilo. La columna de glicerina tiene 15 centímetros y la columna de agua tiene 10 centímetros. Bien, datos. Mi recomendación siempre después de hacer el esquema es sacar los datos. Así los tengo a la mano y no tengo que estar leyendo cada rato el enunciado. Entonces, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de la glicerina son 1260. Y luego nos dice que el cubo tiene una masa de 1,5 kilogramos. Y tiene un volumen de 800 centímetros cúbicos, lo cual, si pasamos a metros, esto es 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien, entonces, este es nuestro sistema. Y nos pide primero calcular la tensión en el hilo que sostiene al cubo. Bien, nos pide la tensión. Entonces, para esto hay que ver cuáles son todas las fuerzas que están sobre el cubo que está en estos dos líquidos, ¿no? Entonces, primero tenemos
la tensión. Bien, el cubo tiene una masa, aquí que va a tener un peso, masa del cubo por gravedad. Y además, ¿qué otras fuerzas tiene por estar en contacto con estos líquidos? Exacto. ¿Uno o dos empujes? Dos. Exactamente. El cubo está entre dos fluidos, así que cada fluido hace un determinado empuje. Por ende, tenemos un empuje correspondiente al agua y otro empuje correspondiente a la glicerina. Esto se comprende, ¿no? Bien. Bueno, y ahora esto está en suspensión, está en equilibrio, así que hay que hacer la sumatoria de fuerzas que tenemos, ¿no? Entonces, como siempre, lo que está por arriba positivo y lo que está por abajo negativo. Hacia arriba tenemos tensión, luego tenemos el empuje correspondiente al agua, luego tenemos el empuje correspondiente a la glicerina, y hacia abajo tenemos el peso. Y esto debe ser igual a 0. Dice que está en equilibrio. Está suspendido. Igual está ahí flotando, o sea, no se mueve. ¿Dónde está? Bueno, no lo dice específicamente, pero no se mueve en realidad. Está ahí suspendido. Lo pondré en el examen, gracias por la observación. Bien. Entonces, tenemos 3 fuerzas hacia arriba, una fuerza hacia abajo. Bien, y ahora lo que tenemos que calcular es la tensión. El peso lo tenemos. Los empujes no los tenemos, pero los podemos calcular. Entonces, la tensión debe ser igual al peso del objeto menos el empuje correspondiente al agua y el empuje correspondiente a la glicerina. ¿Cómo era la ecuación del empuje? Era densidad por la masa y por el volumen desplazado, ¿no era? Sí, exactamente. Perdón. Es igual a densidad, no, por gravedad y por el volumen del fluido desplazado. Y esto es importante que lo entiendan. Porque nosotros tenemos un empuje ocasionado por el agua y otro empuje ocasionado por la glicerina. Entonces, cada empuje va a estar relacionado con la densidad de dicho líquido y además con el volumen que está ocupando el cuerpo que, en teoría, o sea, que está desplazando este fluido. Entonces, para el agua, la densidad del agua por la gravedad y por el volumen que está desplazando al agua. Lo mismo para la glicerina, densidad de la glicerina por la gravedad y por el volumen que está, entre comillas, desplazando a la glicerina. Bien, entonces, esto es masa por gravedad menos densidad del agua, gravedad. ¿Y cuál sería el volumen que está desplazando el agua? 0,4. 0,4 por 0,4. Exactamente. Es el porcentaje, es la cantidad de volumen del cubo que está sumergido en el agua. En este caso es el 40% del volumen. Fíjense que aquí no nos da los lados, igual podemos calcular los momentos más grandes, pero podemos hacerlo directamente multiplicando el volumen por el porcentaje de este volumen que está sumergido en el agua. Entonces, esto sería 0,4 por el volumen del objeto. Y para la glicerina, ¿cómo quedaría? 0,6. Exactamente. 0,6 por el volumen del cubo. Bien, y ahora lo que hay que hacer es reemplazar valores. Esto es 1,5 kilogramos por 9,81 menos 1000 por la gravedad
por 0,4. Importante las unidades. Yo pasé a metros para que todo esté en las unidades del sistema internacional, bueno, metros cúbicos. Y voy a escribir más abajo lo de la gasolina porque me quedé sin espacio. Menos 1260 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 por 0,6 y nuevamente 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Fíjense, esto me da newtons. Aquí este metro cúbico se va con este, entonces me queda kilogramos por metro por segundo al cuadrado, que me da newtons. Y lo mismo pasa en la tercera expresión. ¿Cuánto me da esa cuenta? 5,64 newtons. Sí, gracias. Es decir, que el cable está tensionado tal que su fuerza es de 5,64 newtons. Yo lo había hecho, que está mal, medio lo mismo. Ya teniendo el volumen del cubo, que es L a 3, o sea, es de 800 centímetros, le hice raíz de 3, que me dio el número. Ya eso, le saqué, o sea, eso era el 100%, hice una regla de 3 simple con el 60 y con el 40. Eso está bien, se debería salir, pero tomando en cuenta que solo uno de los tres lados es el porcentaje. Sí, obvio. Porque a lo así y a lo profundo, O sea, es el lado le hice la raíz cúbica y eso, que era solo un lado, lo tomé como si fuera el 100%. Y después, no sé si me explican lo que hice. O sea, a 800 centímetros le hice la raíz cúbica, sí, sacaste el lado. que me dio 9,28 centímetros. Eso sería el lado. Eso era el 100%. Entonces, eso era el 100, cuánto era el 60 y cuánto era el 40 en una regla de 3 sigma. Sí. Pero, no sé dónde me queda. ¿Eso le baja el cubo? No, Ah, ok. Porque eso, o sea, eso multiplicado por lo que te lleva este lado 2 veces, te debería dar lo mismo que acá en esta relación. O muy cercano, porque bueno, a veces uno se come por decimales. me dio pero no debería estar muy lejos. 0,0372. Que dos lados no cambian. Tipo, ese era el único lado que te está cambiando, es la altura esa. Estás tomando en cuenta eso. La altura es del 40%, pero multiplicado por la profundidad y el largo, que sigue siendo la misma distancia. Entonces, con lo único que cambia es como la altura, de profundo, de ancho es igual. O sea, tú vas a tener No te va a quedar un cubo. claro, digamos, en el caso del agua, el 0,4 de lado, pero a lo horizontal y a lo profundo va a ser el mismo. Entonces, el volumen del fluido desplazado, en el caso del agua, va a ser L por L y al T por 0,4L, que es lo mismo que está puesto ahí. Claro. Y esto es lo que tú calculaste antes. Si está bien hecho esto, deberías poder llegar a la misma respuesta o cercana. No debería diferir por vuestros decimales. Si quieres, lo revisamos luego en el... Sí. Pero lo importante tener en cuenta es lo que decía, que solo tienes que aplicar lo del porcentaje a un lado, que es lo de la altura. Los otros dos, Claro. del 100%. Claro, que yo no hice fue multiplicarlo por tanto el alto, tanto digo la profundidad por la horizontal. Pero entonces ahí te quedan unidades solo de longitud en lugar de volumen. Claro, solo agarré el lado, no lo multipliqué por el lado por lado. Claro, directamente ya está mal, porque es todo el volumen, Claro, sí. no es solo unidad. Sí, cualquiera de las dos maneras. Está bien, de hecho, para mí es que hace mucho la vuelta, para llegar a lo mismo. Así que bueno, ¿se entendió hasta aquí, no? Bien, vamos con la pregunta B. ¿Qué presión manométrica hay en la superficie del bloque? Como no tengo que cargar todo, ¿verdad? Esto, Sí. para ir al libre. Sí. ¿Se tomó foto del punto? Bueno, después les mando. Bien. Es que alguien me dijo que no iba a poder venir y en la grabación no se ve bien.
Pero bueno, de cojo todo. Entonces, la pregunta B dice, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Es decir, en este punto, que vamos a llamarle punto 1, y bueno, acá abajo vamos a llamarle 2. Pero ahora nos interesa el punto 1. Es decir, ¿cuánto vale esta presión manométrica? Igual a la densidad por G por I, la altura. Exactamente, por H. O sea, siendo H, 0,1. esto de aquí. No. La altura, recuerden que siempre es desde la superficie del líquido hacia abajo, cuando hablamos de presiones en fluidos, presiones manométricas. En este caso, en este punto 1, solo tienes columna de agua, solo tienes columna por el agua, arriba, porque no hay glicerina, no hay otra cosa. Entonces, sería la densidad del agua por la gravedad por la altura H, es decir, desde la superficie hasta acá. Que sería 10 menos la raíz cúbica de 0,4. Sí. A ver, vamos. Nosotros sabemos que esto vale 10 y queremos esta altura. Para conseguir esta altura necesitamos saber este pedacito para poder restarle a 10. ¿Ok? ¿Cómo puedo calcular esto? Yo no sé cuánto vale el lado del cubo, pero tengo el volumen y es un cubo perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar cuánto vale este lado y luego este pedacito va a ser el 40% de lo que vale el lado. ¿Se entiende eso? Bien, vamos poco a poco. L es igual a la raíz cúbica del volumen. Con lo cual, esto es raíz cúbica de 800 centímetros cúbicos. Pregunto bien, centímetros. Lo que te había dicho que es volumen. ¿No? Sí, pero tú lo hiciste para otra cosa que nada que ver. O sea, bueno, lo pensaste mal, te faltó lo del volumen. Una pregunta. Hay un ejercicio que tenían que calcular esto, pero con dos, o sea, con glicerina y agua, pero con otra 11. En los otros sí, Sí. sí. Pero No eso con no. glicerina en específico, No, yo pero sé, pero eso no. eso creo que. No lo vas a tomar, digamos. Esto O es sea, lo que tengas que que calcular las dos cosas. O sea, que en cuanto a la altura, ¿no? Que esté hundido, claro, dos fluidos. Eso. pero esto está unido en los fluidos. No, en la altura. El ítem C Ah, pide el punto 2. ah, Hay que tomar en cuenta las dos columnas, los dos fluidos. Así que sí. Si esa es la pregunta, sí, es el mismo. sí. Ok. Vamos. Aquí también se evalúa el principio de Arquímedes y presión manométrica. Bien. Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 800? 9,28. Y esto es centímetros. Entonces, eso es lo que vale todo el lado. Ahora, yo quiero saber esta alturita. Entonces, voy a ponerle Y1. De pie aquí. Lo que está de lado sumergido en agua. Entonces, Y1 simplemente va a ser el 40% de lo que vale el lado. ¿Cuánto me da esto? Gracias. Bien. Entonces, como el lado, la altura del fluido de agua es 10 centímetros y esto vale 3,71, básicamente esta altura, que es la que yo necesito, va a ser la diferencia. Entonces, H1 va a ser igual a 10 centímetros menos 3,71 centímetros. ¿Cuánto da esto? 6,29, ¿no? Bien, ahora lo voy a pasar a metros porque necesito en metros. Entonces, eso acabamos de calcular, justamente esta altura es la profundidad de donde necesitamos calcular la presión manométrica. Así que bueno, con eso ya tengo.
Entonces, presión en el punto superior de la cara va a ser la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 y por 0,0329 metros. ¿Cuánto me da? Que me dio 617,049. Sí, eso bueno. Y esto me debe quedar en... Muy bien. ¿No tenés que tomar en cuenta la atmosférica también? Por eso pedí manométrica. Si pido absoluta, hay que sumarle la atmosférica. Bien. 600 ángulos. ¿Se entendió esto? Recuerden que cuando es presión manométrica es todo lo que está arriba, es altura, es todos los líquidos que tenemos altura, que tenemos arriba multiplicado por esta altura que va desde la superficie hacia abajo. Recuerden que en un fluido, mientras más abajo vamos, hay mayor presión. Por eso es proporcional a la altura. Bien, y justamente la pregunta en cambio, es ¿cuál es la presión justo en la cara inferior? Es decir, aquí, que como nosotros vimos en aerostática, a lo horizontal, o sea, lo importante a la hora de la presión en un mismo punto a lo largo horizontal es lo que tiene el mismo valor. Difiere en altura, más no a lo horizontal. Entonces, bien. Y ahora, ¿qué pasa con el punto de abajo? En el punto de abajo está, tiene columna de dos fluidos. Tiene glicerina y más arriba tiene agua. Entonces, como son dos fluidos diferentes, tienen densidades diferentes, hay que separarlas y sumarlas. Entonces, sería la presión ejercida por esta columna de agua, que tiene esta altura, que son 10 centímetros, más la presión ejercida por esta pequeña columna de glicerina. ¿Ok? Bien, entonces, presión agua más la de glicerina. Bien, para el agua sería la densidad del agua por la gravedad y por los 10 centímetros. Y para la glicerina sería la densidad de la glicerina por la gravedad. Y nuevamente, en este caso, sería este pedacito. Digamos, altura 2. ¿Cuánto vale esa altura 2? ¿O cómo lo calculamos? ¿A qué es equivalente? Exactamente. El 60% de lo que vale el lado del cubo. Entonces va a ser 0,6 por M. Profe, Dígame. en el segundo es de la superficie inferior, o sea, de abajo de todo, hasta el límite de lo que vendría a ser la zona de agua en el primero, te digo yo. ¿Verdad? Claro, o sea, sería hasta el fin. Hasta justo el inicio, en la cara superior, te dice. Se evalúa en ese límite, donde empieza el cubo. A ver, porque no logro entender el 0,1. O sea, Ah, no. eso. El Por café. eso. Aquí tienes que tomar en cuenta todo lo que tienes arriba. En este caso, el agua que tienes ya no es solo este pedazo, es todo esto de acá, Claro, eso es toda la capa de agua. Hay Esta columna vale 10. que considerar toda la capa. Claro, hasta el final de es la capa. todo, ajá, exacto. Si tienes un líquido más arriba, es todo lo correspondiente a ese líquido. Bien. Entonces, ahora hay que sustituir valores. Presión 2 es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 por 0,1 metro. Voy a poner acá abajo la de glicerina. 1260 por 9,81 por 0,6 y por 0,09. gracias. Y a mí 1669,2.
Bien. Entonces, efectivamente, abajo en la cara inferior en la cara inferior del cubo tenemos una presión mucho mayor que arriba. Está a mayor profundidad y además hay dos líquidos, tienes dos columnas de fluidos. ¿Se entendió esto, chicos? Bueno, aquí lo que tienen que tomar en cuenta para la parte de Arquímedes es todas las fuerzas que tienen. Luego de entender bien lo de los volúmenes, que cuando hablamos de las fuerzas del búnker, la fuerza del búnker está relacionada con el volumen que está ocupando el objeto en dicho fluido. Así que en este caso es un cubo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una esfera u otra cosa. Lo que tienen que tener en cuenta es que estamos hablando de volúmenes. Puede haber un objeto, como pueden haber dos. Vieron que en uno de los ejercicios hay dos bolitas, una arriba de la otra. También puede ser algo así. Bien, y luego de la presión manométrica, acordarse de que si tienen más de un fluido, o sea, todas las columnas de fluidos que tengan encima de ese punto están ejerciendo presión. Así que hay que sumar todo lo que se tenga. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este tema? Al menos para cerrar el ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2, que es de hidrodinámica. Por bien, el ejercicio 2 dice lo siguiente. La cañería representada en la figura tiene una sección transversal A igual a 36 centímetros al cuadrado y en la parte ancha, y B igual a 9 centímetros al cuadrado en el estrechamiento. En régimen estacionario, cada 5 segundos salen de la misma 2.700 litros de agua. Y nos pide calcular la velocidad del estrechamiento, la diferencia de presión entre ambas secciones y la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en forma de U que está conectada. Entonces, tenemos un tubo de esta manera. Punto aquí, está encima el tubo. Punto B, el agua fluye de esta manera. Lo que está acá está estacionario. Y tenemos abajo mercurio. Y hay una diferencia H. Bien, entonces, datos. El área del punto A son 36 centímetros cuadrados, en el punto B tenemos 9 centímetros cuadrados,
eso que nos da, en régimen estacionario cada 5 segundos salen de la misma 2.700 litros de agua. ¿Qué puedo calcular con eso? Exactamente. Recuerden que el caudal, hay dos maneras de calcular. Por un lado, es igual al área por la velocidad a la que pasa el fluido sobre esa área, y además es la razón del volumen que pasa en un determinado tiempo. Entonces, de esta manera, yo puedo calcular el caudal, 2.700 litros cada 5 segundos. Y esto me da, ¿cuánto? 500. Bien. Esto está en litros sobre segundos. Esto hay que convertirlo a metros cúbicos. ¿Perdón? Ah, sí. Bien. Eso da, es verdad. Pueden hacerlo desde el inicio o al final. Está bien. 0,54 metros cúbicos sobre segundo nos da el caudal. Dato que no está aquí, que se me pasó, es la densidad del mercurio. Es 13.600 me parece. 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, y la densidad del agua es la misma que veníamos trabajando. Entonces, en la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad en el estrechamiento? Es decir, ¿cuál es la velocidad en el punto B? Entonces, ¿cómo puedo calcular esa velocidad? ¿Perdón? Es igual a área. Exactamente. El caudal es igual al área por la velocidad. En este caso, sería el área en el punto B, que simplemente le llamo B, por la velocidad en dicho punto. Entonces, esta velocidad va a ser el caudal dividido para la respectiva área. Entonces, esto sería 0,54 metros cúbicos sobre segundo y el área hay que pasarla a metros cuadrados. Esto sería 9 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me da esta velocidad? ¿Perdón? Sí, gracias. ¿Dónde la velocidad sería más grande? ¿En el punto A o en el punto B? Exactamente. Recuerden que mientras más se chique el área, la velocidad es más grande. Y viceversa, porque tenemos durante todo su trayecto, el caudal siempre va a ser igual. Si aumenta el área, va a disminuir la velocidad y viceversa. Bien. La segunda pregunta es la diferencia de presión entre ambas secciones. Y tener una velocidad. Claro, algo bien. Exactamente. Hay que aplicar Bernoulli. Y aquí, ¿qué presión va a ser mayor? ¿En el punto A o en el punto B? Es el tope de mercurio. No es por eso. Es por las velocidades. ¿Se acuerdan la ecuación de Bernoulli? No, recién. PA más, pues sí, me olvidé esto. Más la densidad por la gravedad por la altura de ese punto más un medio La densidad. de la densidad por la velocidad en A es igual a esta presión más la densidad por G por esta altura más un medio de la densidad por la velocidad de P cuadrado. Entonces fíjense que en este tubo no hay diferencias de altura. El punto A y el punto B están a la misma altura, así que este y este se van.
Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos la presión manométrica, la presión hidrostática y el término que tiene que ver con el movimiento del fluido. Entonces, si la velocidad es más grande, como se debe cumplir esta igualdad por la ecuación de Bernoulli, si la velocidad en A es más grande que en B, bueno, estoy diciendo al revés. Si la velocidad en B es más grande que A, esta presión debe ser más pequeña en el punto A, porque debe compensarse. ¿Ok? Entonces, te voy a preguntar, ¿qué presión es más grande, es mayor, A o B? Bien. Entonces, lo que les está pidiendo el ejercicio es la diferencia entre las dos presiones hidrostáticas. Es decir, A menos B o B menos A. Vamos a poner en el orden que nos dé un número positivo. Es decir, PA menos CB. Así que lo que vamos a hacer es pasar a la izquierda la presión B y a la derecha dejamos el resto de términos. Bien. Y aquí me falta un dato que todavía no he calculado, que necesito para calcular ahí. Exactamente, la velocidad de A. Esa la podemos calcular de la misma manera que hicimos para B, o hacerlo de ecuación de continuidad, que es lo mismo. Velocidad en A va a ser igual al caudal por el área en A. 0,54 metros cúbicos sobre segundos dividido para 36 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuánto me da esta velocidad? 150. Gracias. Así que bueno, ahora puedo calcular. Aquí puedo sacar factor común, si quiero simplificar un poco las cuentas, porque es el mismo líquido. Bien, PA menos PB es igual a 1/2 de la densidad, que es el agua, por la velocidad en B, que es 600 metros sobre segundos al cuadrado, menos la velocidad en A al cuadrado. ¿Cuánto me da la diferencia? A mí me dio 225.000 pascales. Sí, da un número bien alto. Entonces podemos escribir 225 kilopascales. Pero, ¿se puede verificar esta cuenta? 168.750 kilopascales. Ah, eso es claro. Gracias. Sí, ojo con los paréntesis. 168.000 kilopascales. Hay otros ceros más. Hay otros. Entonces, cuando le preguntan diferencias de presiones, es básicamente las presiones hidrostáticas en esos puntos. En este caso, como el tubo de Venturi está a la misma altura, el término correspondiente a la altura se cancela. Pero, si tienen un tubo de Venturi que tiene una diferencia de altura en los puntos en cuestión, tienen que tomar en cuenta esa diferencia de altura. Hay que colocar un sistema de referencia, o sea, hacer un punto cero, que lo que se hace es poner en el punto más bajo, que si este es una altura 0, y de ahí para arriba. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto ahí? Vamos al ítem C. La diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en un conectado de abajo. Es decir, nos está pidiendo esta H. Entonces, aquí hacemos lo que veníamos haciendo en los manómetros. Hablaba cuando hacíamos ejercicios de los manómetros. Vamos a agarrar, este líquido está en reposo, o sea, está sin moverse, esta parte de abajo. Yo puedo decir, bueno, este es punto 1, punto 2. La presión
manométrica en el punto 1 debe ser igual a la presión manométrica en el punto 2. Bien. Y ahora, ¿qué tengo en 1? Tengo toda esta columna de agua. De aquí a aquí hay una altura, podemos llamarla de 1. Recuerden que A y B están a la misma altura en el tubo. Luego podemos decir que de aquí a aquí hay otra altura de 2. Porque ¿qué pasa en el punto 2? El punto 2 tiene dos columnas. Tiene una pequeña columna correspondiente al mercurio y más arriba una columna de agua. Entonces, para la presión en 1 sería la presión hidrostática en el punto A más la presión correspondiente a esta columna de agua. ¿Ok? Entonces, sea más la densidad de agua por la gravedad y por esa columna, por la altura de esa columna, que sería Y1. Y esto debe ser igual a la presión en el punto 2. Y en el punto 2, ¿qué tenemos arriba? Tenemos la presión hidrostática en B, más la presión de esta columna de agua, más la presión de esta columna de mercurio. Por eso siempre conviene ir de arriba hacia abajo. Presión B más la densidad de agua por gravedad por Y2 más la densidad de mercurio por la gravedad y la altura de esa columna de mercurio es H. Bien, ahora, yo no sé cuánto vale la altura Y1 ni vale la altura Y2, pero puedo reorganizar los datos de tal manera que los dos se compaginen y tengan que ver con altura. Fíjense que la altura 1 es la sumatoria de estas dos. ¿Se dan cuenta? El punto A y el punto B están a la misma altura. ¿Ok? Estos dos puntos también, por eso estamos haciendo la evaluación aquí. Esta altura Y1 es igual a esta altura Y2 de esta columna de agua más esta altura H. Así que voy a reorganizar los datos. Como yo desconozco Y1 y Y2, tengo que reorganizar los datos de tal manera que pueda cambiar eso por H. Entonces, sea más la densidad de agua por la gravedad por Y1, paso este término de acá, densidad de agua por gravedad por Y2, menos PB, voy a pasar toda a la izquierda, perdón, toda a la derecha. Si paso toda a la derecha, si paso toda a la izquierda, a la derecha me queda igual a 0. Ahora fíjense que en esta parte tengo factor común, la densidad del agua y la gravedad. Y esto simplemente voy a ponerlo acá atrás. Bien, saco factor común, agua, gravedad, y esto me queda por Y1 menos Y2. Sigo escribiendo datos. ¿Y quién es Y1 menos Y2? Exactamente. Y1 menos Y2 es H. Entonces, tengo PA menos PB más la densidad de agua por gravedad por la altura H menos la densidad de mercurio por gravedad por altura H igual a 0. Y yo estoy incluso reorganizando, lo que obtuve también fue esta diferencia de presiones. Yo no las conozco de manera independiente, pero sí sé cuánto vale esa diferencia.
Así que ahora lo que tenemos que hacer es despejar H. Haciendo el despeje correspondiente, esto me queda menos PA menos PB dividido para la densidad de agua por la gravedad menos la densidad de mercurio por la gravedad. Sustituyo valores menos 168.850.000 tales. Dividido para la densidad de agua, la gravedad, no sé por qué sacamos igual. Menos la densidad de mercurio, 13.600. Y otra vez por la gravedad. ¿Cuánto me queda esta altura? Gracias. Obviamente estos números son ideales. Pero, sí, eso da. Se va a dar cuenta que en la parte de abajo también va a dar un número negativo, entonces la altura queda positiva. Ya tienen pascales. Si hacen aparte la cuenta con las unidades correspondientes, o sea, si empiezan a desglosar pascales, que es newton sobre metros al cuadrado, van a ver que va a quedar metros, efectivamente. Entonces, hay que aplicar Bernoulli y jugar un poco con los términos y tomar en cuenta lo que el problema me está dando, lo que ya pude calcular anteriormente, con respecto a lo que me están pidiendo ahora. ¿Se entendió, chicos? ¿Preguntas? Viene que lo dejamos así, dejar la Q en centímetros cúbicos, te queda 540, ¿no? La Q en centímetros, esto es en centímetros cúbicos. Sí, pero el límite, o sea, el litro no lo puedo reemplazar por... Lo pueden pasar a la primero, porque tienes que ver bien el factor de conversión. Pero siempre conviene usar el sistema de relación de unidades, porque después cuando hicimos presiones y todo eso, debe quedar en Pascal, ¿no? Eso, Bien.
Bien, vamos al ejercicio 3, chicos, que es de ondas mecánicas. Bien, el ejercicio 3 dice lo siguiente. Una onda transversal de 5 centímetros de amplitud, chicos, chicas, una onda transversal de 5 centímetros de amplitud y 150 Hz de frecuencia se propaga a lo largo del eje de abscisas con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Así que, datos de amplitud son 5 centímetros, pasamos a metros, y una frecuencia de 150 Hz. Y la velocidad de propagación es de 15 metros sobre segundos. Y el tema nos pide escribir escribe la expresión de la elongación, la velocidad y la aceleración de una partícula situada a 40 centímetros del foco. Es decir, cuando X vale 20 centímetros. Dice a 20 centímetros. ¿Perdón? Dice a 20 centímetros. Sí, es como de la situación del inicio de la onda. Entonces, cuando X vale 20 centímetros. Entonces, hay que escribir I, la expresión de I, en el tiempo cuando X vale 20 centímetros. Y luego la velocidad y la aceleración. Profe, si no hice nada, ¿no? ¿Queda como para la izquierda? Derecho. Derecho. Bien, ¿cómo era la ecuación de una onda mecánica? Magnitud por el signo de Kai. Más que uno, que en este caso, como no se está dando información, Sí. es 0. Bien, entonces, viendo esta expresión, la amplitud la tenemos. Necesitamos calcular el valor de K, es decir, del número de onda, y el valor de la frecuencia angular. Bien, a mí me dieron la amplitud, la frecuencia y la velocidad de propagación. La celular no la puedes sacar mirando por los pies. Exactamente. Esto es igual a 2pi por la frecuencia. Es decir, 2pi por 150 Hz. Y esto me da 300 pi radianes sobre segundo. Se pueden dejarlo multiplicado por pi o pueden poner el número completo que es 300 por pi. No importa. Y K, ¿cómo calculo K? Hay una expresión que me relaciona acá tanto con la velocidad angular, con la frecuencia angular, como con la velocidad de propagación. Velocidad es omega sobre K. K es igual a la velocidad angular, a la frecuencia angular sobre la velocidad de propagación. K, ¿cuánto da K? Gracias. 20 pi y queda en radianes sobre metros o directamente 1 sobre metro. Bien, ahora que ya tenemos las dos cosas, y bueno, y vale 0.
Ahora lo que queda es escribir la expresión. Entonces, que va a ser igual a 0,05 metros, o podemos ponerlo en centímetros, seno de 20 pi por cada está en radianes sobre metro. Por el valor de x, que es 0,2 metros, menos el valor de omega, que son 300 pi radianes sobre segundos, y esto multiplicado por el tiempo. Solo 5 metros por el seno de, ¿cuánto me da 20 por 0,2? 100. 20 por 0,2. Ah, sí. Para dejarle términos así. Así que esto me queda radianes. Metro por metro se va, queda lo esperado. Menos 300 y radianes sobre segundos por el tiempo. Y básicamente esta es la expresión que les pide el problema. La expresión de la posición de la partícula en Y cuando X es igual a 0,2 metros. Con todos sus valores. Básicamente es una expresión que solo depende del tiempo. ¿Y cómo será la velocidad? ¿Qué hay que hacer para conseguir la expresión de la velocidad? Exactamente. Recuerden que la velocidad es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, me va a quedar la amplitud por el coseno de todo lo que está adentro por la derivada de lo que está adentro con respecto al tiempo. ¿Cómo me queda la derivada con respecto al tiempo de lo que está adentro? Menos. Bien, es decir, va a ser A por menos omega por el coseno de lo que está adentro. Pueden derivar desde la expresión y luego poner los valores, o pueden derivar directamente ya con los valores puestos. Eso es a gusto de cada uno. Entonces, va a ser 0,05 metros por menos 300 pi sobre segundos por el coseno de lo que ya teníamos adentro. ¿Cuánto me queda esto? Esto me queda metros sobre segundo. Recuerden que los radianes no son unas unidades como tal, así que podemos ponerlo. En este caso me va a quedar menos 15 metros sobre segundos, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de velocidad. Y simplemente es esa expresión. Y por último, la aceleración, lo mismo, la expresión de la aceleración. Así que hay que volver a derivar. Por lo tanto, la aceleración me va a quedar menos A por W, otra vez sale menos W, y la derivada de coseno es menos seno. Aquí tienen que tomar en cuenta eso. Menos 1 y después seno.
Bien. Menos por menos más y por menos me queda menos más. Entonces sería 0,05 metros por esta W va a ser al cuadrado. 200 pi, viene sobre segundos al cuadrado. Y por el seno de lo que ya tenía adentro. ¿Cuánto me da todo esto? Bien, cualquiera. 300 por pi al cuadrado por 0,05. O sea, pi cuadrado. Ya tienes 300 por pi, todo esto al cuadrado y por 0,05. Me falta el piso. Ah, ok. 4, 41, 3. 4.500 por pi o por pi cuadrado. Pi cuadrado. Por eso pregunto, ustedes son los que están haciendo los cálculos. Sí, sí, bueno. Y luego el ítem B, pregunta de qué instantes alcanzas a partir de los valores máximos de las expresiones. Nosotros hicimos un ejercicio parecido en clase, ¿se acuerdan? Que había que tomar en cuenta cuando el seno era 1 o menos 1. Hice el examen, después lo pensé mejor, perdón, el modelo de examen, y no les voy a tomar un ítem como ese, disculpen. Así que, porque es como, hay que acordarse mucho de cómo es la función seno y coseno. ¿Viste como cuál error? El ítem B del tercero. Más bien sería pedirles más cosas como la longitud de onda, cosas así. Sí, me parecía mucho eso. Así bueno, pero si quieren practicarlo, revisen el que hicimos ese día en clase que está subido, que básicamente es tomar en cuenta que si dice valores máximos, si estamos hablando de la elongación, exactamente. Ya hay que ver cómo es la gráfica, para que el seno sea 1, significa que lo que está adentro tiene que ser pi medio más 2 pi por n. Y el coseno, en cambio, está recorrido medio pi. Así que eso. Así que bueno, vamos a avanzar al ejercicio 4. O sea, podrías tomar de ondas de esto o otra cosa, o eso. ¿Perdón? Dijiste que podría llegar a tomar de ondas. Sí, o sea, ponte, si les tomo un ejercicio, digamos, muy similar a este, digamos, igual a este, con otros datos, no les pediría lo de los instantes, sino que les pediría que me calculen otros parámetros, como por ejemplo la longitud de onda, el periodo, cosas así. Okay. O directamente, no sé, cuál sería la posición en Y de la partícula a un tiempo tal. O sea, lo que tienen que hacer es sustituir el tiempo y ya está. Sí. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Vamos a avanzar en el ejercicio 4.
Vamos, el ejemplo 4, que uno como este, la semana pasada no alcanzamos a hacer. Bien. Dice lo siguiente. En un experimento de laboratorio se utiliza un vibrador electromagnético como fuente de ondas estacionarias en una cuerda. Un extremo de dicha cuerda está unido a la punta del vibrador y el otro pasa a través de una polea donde tiene colgada una masa, como lo vemos en el gráfico. Entonces, es como una cuerda que está sostenida acá. Luego está sostenida acá, pero además, cuando pasa por esa polea, tiene una masa aquí colocada. Bien, una masa, un cuerpo de masa 1. Y nos pregunta, y esto hay que ponerle atención a la redacción. ¿Qué masa M2 se le debe añadir a la masa M1 si queremos que la frecuencia del cuarto armónico con M1 y M2, es decir, teniendo ambas masas, sea igual a la frecuencia del quinto armónico cuando solo teníamos M1? Entonces, hay dos escenarios. Hay uno en el que solo existe una masa M1 y el segundo escenario tenemos M1 y M2. Y bien, cuando solo tenemos la masa 1, nos habla del quinto armónico, de la frecuencia del quinto armónico. Y cuando tenemos M1 y M2, nos habla del cuarto armónico. Es decir, F5 en esta primera situación debe ser igual a F4 cuando tiene las masas. ¿Y qué tiene que ver las masas con cómo son los armónicos de la cuerda? Ahora la tensión, digo. Exactamente. Bueno, aquí básicamente se trabaja con una polea ideal. La tensión de la cuerda, de esta cuerda estacionaria, está determinada por el peso de las masas. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, bueno, tenemos esta tensión de la cuerda, que va a hacer esta tensión, que va a hacer esta tensión. Sí, coseno. Vamos a poner T1, T2. Ah, No. y ¿Eres igual? No. porque nos pregunta, nos dice, ¿qué masa M2 se le debe añadir a la masa M1 si queremos que la frecuencia del cuarto armónico sea, de cuarto armónico cuando tiene M1 y M2, sea igual a la frecuencia del quinto armónico cuando solo tenemos M1? La frecuencia del cuarto armónico debe ser igual a la del quinto armónico, pero la del cuarto armónico cuando tenemos, F4 es cuando tenemos las dos masas y F5 cuando solo tenemos una masa. Porque era lo que hablábamos, las masas que están colgando lo que va a determinar es la tensión de la cuerda. Porque nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre aquí, la tensión va a ser igual a esta masa y esta tensión, aquí trabajamos con polea ideal, es la fuerza, o sea, la tensión de la cuerda estacionaria. Bien. Entonces, por eso hago esta igualación, F5 cuando solo se tiene M1. La frecuencia del quinto armónico, tomando en cuenta que solo tenemos una masa, debe ser igual a la frecuencia del cuarto armónico cuando tenemos esa misma masa, pero añadido M2. Entonces, ¿qué va a pasar en la primera situación? Que esta tensión, que le llamamos T1, va a ser igual al peso de esta masa, es decir, M1 por G. Pero en la segunda situación, esta tensión 2 va a ser igual al peso que hacen las dos masas, es decir,
M1 más M2 por G. Y ahora lo que nos pide el problema es cómo es la relación entre la masa 2 y la masa 1. Y eso se obtiene básicamente desde el dato que nos da el ejercicio, que la frecuencia 4 en una situación debe ser igual a la frecuencia 5 en la otra situación. Recordemos la ecuación de los armónicos. La frecuencia de un armónico es igual al factor n por la frecuencia fundamental. ¿A qué es igual la frecuencia fundamental? A ver sobre los metros. Exactamente. Y ahora, yo necesito algo que me meta las tensiones, porque si no tengo las tensiones, no puedo meter las masas. Entonces, la frecuencia de un armónico, de un determinado armónico es igual al n que determina ese armónico por la velocidad sobre 2 veces la longitud de la cuerda. ¿Cómo se relacionaba la velocidad con la tensión de la cuerda? Exactamente. Entonces, esto sería igual a lo que ya teníamos por esta fuerza de la cuerda, que vamos a llamarle T, dividido para la densidad lineal. Entonces, bien, vamos a hacer esa sustitución. La frecuencia en el quinto armónico en la primera situación sería igual a 5 veces 5 por 2 veces la longitud, raíz cuadrada de la tensión que tiene la cuerda en este momento, que yo le llamé T1. T1 por la densidad lineal. Esto es la situación es la primera situación. Es igual al cuarto armónico en la segunda situación. Es decir, 4 dividido para 2L, estamos hablando de la misma cuerda, la misma longitud, por la tensión en esa situación, que es la tensión 2, dividido para la densidad lineal de la cuerda. Nuevamente, es la misma cuerda, es la misma densidad lineal. Entonces, de esta manera, estos valores es lo mismo que hablábamos. Y si se fijan, si yo separo, o sea, recuerden que la raíz cuadrada puedo separarla de esta manera, ¿no? ¿Para qué hago esto? Hasta acá la densidad lineal. Exactamente, es la misma cuerda, la misma densidad lineal. Entonces me queda que 5 veces la raíz cuadrada de la tensión en la primera situación debe ser igual a 4 veces la raíz cuadrada de la tensión en la segunda situación. Y ahora puedo sustituir las tensiones en términos de las masas. La tensión 1, es decir, la tensión en la primera situación es igual a la masa 1 por la gravedad. Masa 1 por gravedad. Y en el segundo caso, en cambio, es igual a masa 1 más masa 2 por la gravedad. Puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Así me deshago de las raíces cuadradas. Esto me queda 25 por M1 por G. Y al otro lado me queda 16 por M1 más M2 por G. Las gravedades se me van. Y ahora, nada, despejamos M2 para que nos quede M2 con respecto a M1. 25 por M1 es igual a 16 por M1 más 16 por M2. Queda 9. M1. Pasa al otro lado. Okay. Claro, 9M1 es igual a 16M2. Es decir, que la masa 2 debe ser 9/16 de la masa 1.
Esto es lo que pregunta el problema. ¿Cómo debe ser la masa 2 que al poner sobre la masa 1 haga que la frecuencia del cuarto armónico en la segunda situación sea igual a la frecuencia del quinto armónico en la primera? O sea, fíjense que cambiando, obviamente, eso ya habíamos visto, cambiando la tensión de la cuerda, van a cambiar los armónicos, al menos los números de las frecuencias como tal. Vamos a tener diferentes tipos de ondas. Entonces, si añadimos más peso, vamos a tener una tensión diferente, una tensión más grande. Así que los valores de las frecuencias van a ser diferentes. Aquí la clave era entender hacer esa igualación. Hacer esa igualación y aplicar, o sea, entender que las tensiones de las cuerdas van a ser iguales a los pesos que se le ponen. Me pareció ponerle si la guitarra está afinada o desafinada. Claro, cuando tú haces eso, la tensión es una... Tal cual. Y cuando haces, justamente cuando vas poniendo los dedos en la ESA, estás cambiando las frecuencias, por eso tienes La cortás la longitud con la de lado. De esa manera también cambias. No entendí el último paso. Cuando vayamos a igualar las tensiones, no, más arriba. Ahí. O sea, porque la tensión. 5 por la raíz cuadrada de la tensión en la situación 1 es igual a 4 por la raíz cuadrada de la tensión en la situación 2. En la situación 1, la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad, porque es igual a ese peso. Ok. En la tensión 2, que es la segunda situación, la tensión 2 es igual al peso de lo que tienes, pero ahora ya no solo tienes masa 1, sino que tienes masa 2. Claro, no entiendo por qué vamos a estar y no Para destruir la raíz cuadrada, Okay. porque yo necesito despejar M2, de tal manera que me quede en términos de M1. Ok. Así que lo más fácil es, si yo elevo la raíz cuadrada en ambos lados, no estoy alterando la igualdad de la ecuación, no estoy cometiendo un error matemático. Sí, eso es otra manera de bajar esto acá y otra vez elevar el cuadrado. Da lo mismo. ¿Se entendió eso, chicos? O sea, son dos situaciones diferentes. Y hay que igualar las frecuencias. Sí, yo vi en exámenes pasados varios ejercicios de este estilo. ¿Preguntas? Bien. Y el ítem B es más sencillo. Nos pregunta, ahora nos da valores. Si la masa 1 vale 5 kilogramos, nos dice que la masa 1 vale 5 kilogramos, la densidad lineal vale 0,9 kilogramos sobre metro, ahí hay un cuadrado de más, y la longitud de la cuerda son 5 metros. Nos pide calcular la frecuencia correspondiente a su quinto armónico cuando solo se tiene M1. Es decir, nos pide calcular esta frecuencia, F5. Así que lo único que hacer es sustituir valores. F5 es igual a 5 veces 5 dividido para 2 por la longitud de la cuerda por raíz cuadrada de arriba sería la tensión en esa situación, que va a ser la masa 1 por la gravedad. Y esto dividido para 0,9 kilogramos sobre metro. ¿Cuánto me das cuenta? Gracias. 3,69.
¿Alguna duda? Bueno, ahorita vayan al receso, son casi 3:40, hasta las 4:10. Y seguimos haciendo ejercicio. Siempre ideal, puedes buscar listo. Aquí es ideal para que la primera clase que teníamos colegas de importancia y con igual. En este caso, es ideal empezar una canción de esta cuerda, la misma que está determinada por el peso. Por ahí un conflicto. Sí, idealmente, o sea, el peso solo le aplica más tensión, pero no la va a jalar. Y puede haber algún problema que varíe. No. Entonces siempre vamos a llegar a eso. Sí.